Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a analizar la obra del doctor Brian Weiss. Escogí esta obra, aunque ya la había hojeado hace tiempo, porque el contenido tiene mucha relación con la doctrina espírita. Si bien es cierto, el doctor Brian Weiss es un psiquiatra que en su práctica se topó con una de sus pacientes y a partir de ahí empezó a experimentar cosas que nunca en su vida imaginó pudieran ocurrir. Bien, vamos a analizar esta obra del doctor Brian Weiss, quien es un psiquiatra del Hospital Monte Sinaí de Miami. Relata en este libro su experiencia con Catherine, una paciente a quien trató bajo hipnosis, luego de intentar sin éxito durante un año una terapia convencional. En estado de trance profundo, solo el 15% de los hipnotizados logran llegar al plano que llegó Catherine, ¿no? Donde recordó sus vidas anteriores y revivió sus traumas, que eran la clave de sus constantes pesadillas y la ansiedad. Ella llegó con una fuerte ansiedad. Comenzando estas vidas, cuando en una de ellas se llamaba Aronda, y eso fue en Egipto en el siglo 18 siglos antes de Cristo. El escepticismo del doctor comenzó a diluirse cuando Catherine empezó a dar muestras de la existencia de espacios entre una vida y otra, con sorprendentes revelaciones acerca de la familia del doctor Weiss y de su hijo fallecido. Y luego de esto es que él empieza a cuestionarse si es que esto era un estado alterado de conciencia o realmente estaba diciéndole que realmente existían otras vidas. Pero al utilizar una terapia de regresión de vidas pasadas, el doctor Weiss pudo curar a esta paciente y abocarse a una nueva y más significativa fase de su carrera. Lo que hizo el doctor Weiss fue utilizar la técnica de la hipnosis para ir al momento exacto donde se generaron estos traumas. A través de esta técnica, fue a edades muy tempranas. El doctor Weiss notaba cierta mejoría, pero los síntomas seguían ahí. A lo largo de las siguientes sesiones, siguió con la hipnosis, cuando de pronto Catherine empezó a describir imágenes, personas, vestimentas, herramientas, olores, cosas que están en un contexto distinto al actual, como si estuviera en otra vida. Incluso, en varias ocasiones pudo identificar el año y el lugar en que se encontraba. No solo se trasladaba a través de las diferentes épocas, también lo hacía geográficamente. Weiss iba haciendo una especie de zapping por sus vidas pasadas, y en esos viajes regresivos a otras vidas tenía interacciones con distintos familiares, amigos, maestros, que incluso están presentes en la vida actual. Es decir, las distintas personas que hoy interactúan con ella en algunos roles, en otras vidas, interactúan con ella en otros roles distintos. El psiquiatra, a través de la hipnosis, logra conducirla por las distintas etapas de cada vida o existencia, llevándola al siguiente evento importante de la misma, incluso al momento de su propia muerte. Nosotros lo llamamos desencarne. Tuvo distintos tipos de muerte a lo largo de todas sus encarnaciones, de todas sus vidas, donde moría joven, otras ancianas, tuvo muertes traumáticas, otras no. Donde fue hombre o fue mujer. Lo que impactó al doctor Weiss es que Catherine siempre manifestaba que en el momento de su muerte o fallecimiento, una parte consciente de ella abandonaba el cuerpo justo en el momento en que este desencarne se producía. Enseguida se sentía flotar por encima de todo. Luego se sentía atraída hacia una luz maravillosa y energética.
Era cuando esperaba que alguien acudiese en su ayuda. Entonces, el alma pasaba automáticamente al más allá. Era un estado entre dos vidas. Catherine, cuando estaba hipnotizada, hablaba con voz suave, era casi un susurro. Pero cuando se encontraba con esa luz blanca, de golpe cambiaba la voz, tornándose más seria, grave, más fuerte, más alta. Lo que el Dr. Weiss empezó a llamar las voces de los maestros. Los maestros manifestaron a través de Catherine que tenían muchos mensajes, no para ella, sino para el Dr. Weiss. Es entonces cuando el psiquiatra comienza a preguntar muchas cosas a estos maestros para entender de qué se trataba todo esto. A través de cada sesión de hipnosis, Weiss trata de llegar a cada vida pasada de Catherine, establecer contactos con los maestros o espíritus superiores. Algunos de estos momentos más importantes que logra captar y quiere transmitir son los siguientes. Lo que decían ellos es que hay muchas almas en otras dimensiones. De hecho, cuando desencarnamos, pasamos a esa otra dimensión. Y es ahí donde se aprende todo muy rápido, pero que es necesario reencarnar en otro tiempo, en otro lugar, en otro rol, para aprender vivenciando terrenalmente, porque venimos a saldar deudas generadas en vidas pasadas, dijeron textualmente. Que todo lo que hacemos en este plano, en el plano físico, repercute en el universo. ¿Les recuerda algo? Como es arriba, es abajo. Como es abajo y es arriba. Con estas enseñanzas, el Dr. Weiss empezó a perder el miedo a la muerte o a la no existencia. Ya no tenía miedo a perder a los otros, aún sabiendo que los extrañaría. Los maestros manifiestan que lo que llamamos muerte es solo el corolario de una existencia y que cada una de ellas es una etapa más en el proceso de evolución de nuestro espíritu. Todos estamos aquí para aprender y este plano es una gran escuela para todos. Existen muchas dimensiones y todos hemos reencarnado muchas veces. Incluso Catherine manifestó en una de sus regresiones haber reencarnado 86 veces por ahora. El Dr. Weiss continuó preguntando a los maestros sobre la misión que tenemos todos, y es el aprender. Hay diferentes dimensiones, hay distintos planos y cada uno corresponde a un nivel o escalón de conciencia, dijeron los maestros. Cuando morimos, el plano al que llegamos dependerá del nivel de avance que tenemos en la vida, en esta vida, en la vida eterna. Se debe eliminar los temores mentales de los que estamos en el plano físico. El temor evita cumplir la misión para la que fuimos traídos a este plano. Es necesario ir a un estado o región más profunda, ya que los problemas son superficiales. Cuando nos dice que tenemos que ir a un plano más profundo, nos está invitando a hacer meditaciones profundas. Todos y cada uno somos espíritus, unos en región o plano físico, otros en renovación y otros guardianes. Algunas lecciones deben de aprenderse con el dolor para alcanzar ser espíritus. Cuando se es espíritu, no existe el dolor, solo hay felicidad, tranquilidad y plenitud. La anatomía humana, dicen los maestros, solo es un transporte mientras estamos en la vida. Solo permanecerá el espíritu, el conocimiento y el aprender es más rápido en el plano espiritual. Se logra contactar con las personas así. Y es necesario hacerlo. Y se puede hacer con la misma forma que cuando estábamos vivos o mediante contacto mental. Hay 7 planos por los que debemos transitar antes de retornar. Cada uno de estos planos tiene muchísimos niveles o escalones.
Uno es la rememoración, que es observar solo la vida que se está dejando en este momento. Solo espíritus evolucionados pueden observar la historia completa. Si hay deudas o cosas que pagar, deberán ser obligatoriamente pagadas, porque al dejar la deuda, esto se lleva a la vida siguiente. Además que pagando las deudas se evoluciona. Otro de los niveles es la transición. Aquí se establece lo que cada uno se llevará a la siguiente vida. Hay dos planos claros, conciencia y transición. Se llega de una vida pasada. Si se logra alcanzar cumplir la lección, que se pasa a otra dimensión, que sería una nueva vida. Si no entendemos completamente esto, no se logrará pasar a la siguiente vida. Es decir, en cada existencia tenemos cosas que aprender, y hasta que no lo logremos hacer, no vamos a poder tener la oportunidad de pasar al siguiente nivel. Se debe aprender y entender a través de la intuición de cada uno y compartir ese conocimiento con los demás. Todos tenemos muchas capacidades de las que utilizamos y algunos las descubren antes que otros. O sea, todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos las descubren antes que otros. Y esta es muy importante enseñanza que de los maestros. Debemos dominar nuestros vicios antes de desencarnar. De lo contrario, los llevamos con nosotros a la próxima existencia hasta que aprendamos a dominarlos o controlarlos para lograr el equilibrio. Afirman los maestros que solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres a las que estamos atados. Los maestros nada pueden hacer por nosotros, solo orientarnos y guiarnos. La decisión es nuestra. Si elegimos luchar contra eso en vez de liberarnos, queda pendiente para la otra existencia. En este caso, muchas veces pasamos por situaciones y lejos de aceptar la prueba con humildad, con resignación, nos resistimos. Y al resistirnos, no pasamos la prueba. No llegamos a liberarnos, no concluimos con eso. Entonces queda pendiente para la otra existencia. Solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes para dominar los problemas, solo entonces dejaremos de padecer en la vida siguiente. También es preciso acercarse a aquellas personas cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Es muy importante ayudar a esas personas. Es fácil sentirse atraídos por personas de nuestra misma vibración. Lo difícil, lo que realmente tiene valor, es acercarnos con amor y caridad a aquellas personas que no tienen la misma vibración que nosotros. Afirman los maestros que no todos venimos a este plano con las mismas facultades, pero a medida que vayamos aprendiendo en el transcurso de las reencarnaciones, vamos a estar al mismo nivel. Cada persona debe ocuparse de sí mismo, de su integridad, de su equilibrio. Todos tenemos muchas lecciones que aprender, y estas deben ser aprendidas una a una, no solo teóricamente, sino que debemos interiorizarlas, vivenciarlas, experimentarlas, y de esa manera aprender. Elegimos el modo de morir, de nacer, podemos elegir las situaciones que habremos de experimentar en cada existencia a fin de aprender las lecciones que nos permitan saldar nuestras deudas pendientes generadas en vidas pasadas. Básicamente afirman los maestros que todos los caminos son el mismo. La clave para esta vida es reconocer la caridad, la esperanza, la fe y el amor, y a través de ellas lograr avanzar, evolucionar. Todo requiere de paciencia y todo llega a su tiempo. Tenemos que alejar los miedos de nuestras mentes,
porque el miedo es un derroche de energía que impide a las personas cumplir con las pruebas para las cuales venimos a este plano. Esta existencia es solo una más de la cantidad de existencias que experimentamos para aprender y enseñar. Nos dicen los maestros que la codicia y el ansia de poder no tienen ningún valor. También nos indican que debemos aprender a confiar, que es preciso ser justos, que no podemos juzgar apresuradamente a nadie, pues todos ya transitamos por los mismos caminos. Debemos aprender que el equilibrio y la armonía son la base de la sabiduría. Por lo general, todo en el plano humano se hace en exceso, porque la humanidad se guía por la codicia y la ambición. En cambio, en los sistemas ecológicos no se depreda. La renovación se da de manera progresiva y paulatina. La tendencia al exceso en el pensamiento y en la acción disminuye en la felicidad. El exceso nubla los valores básicos. Finalmente, la felicidad se logra llenando el corazón de amor, fe, esperanza y sobre todo, practicando la caridad. Estos son los mensajes que los maestros le transmiten a través de Catherine en las sesiones de hipnosis al Dr. Brian Weiss. Pero, ¿quién es el Dr. Brian Weiss? El Dr. Brian Weiss nace en Nueva York el 6 de noviembre de 1944. Es un médico psiquiatra estadounidense, conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, pero eso es después. Graduado con honores en la Universidad de Columbia, Nueva York y Yale, trabajó como profesor en la Universidad de Miami, fue jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Miami Beach. En 2002 era psiquiatra de la Universidad de Bellevue, Nueva York, y se desempeñaba como director del Departamento de Psiquiatría en el Hospital Monte Sinaí. Durante su práctica psiquiátrica investigó, elaboró metodologías para trabajar la regresión a vidas pasadas. Ha realizado esta experiencia de regresión en más de 4,000 pacientes en su consultorio de Miami, Florida. Recordar situaciones traumáticas del pasado ayuda a curar los traumas. Esta técnica es muy similar al psicoanálisis. La existencia de vidas pasadas se puede validar por los casos que muestran características como que las personas hablan lenguas extranjeras, que nunca aprendieron ni escucharon en su vida, ¿no? Que encontraron en esta vida los hijos que tuvieron en otra vida anterior y esos hijos confirman en las experiencias. Otros casos comprobables en la práctica es cuando durante la regresión mencionan datos específicos o detalles, lugares, fechas, nombres, de los cuales nada sabían, que luego pueden ser encontrados en la realidad, ¿no? Es autor de varios trabajos relacionados con el amor y la creencia en la reencarnación, esta última abordada a través de la experiencia narrada por sus pacientes en estado de hipnosis psiquiátrica, asistiendo al nacimiento de la terapia regresiva a vidas pasadas. Sus tesis han generado polémica en la comunidad científica. Sus detractores, principalmente otros doctores como Steven Novella y David Gorski, o escépticos de la categoría de James Randi, han criticado su creencia en la reencarnación por alejarse de la escuela. Ha escrito más de 10 obras. En el 88 publicó Muchas vidas, muchos maestros. En el 93 A través del tiempo. En el 97 Lazos de amor. El 2001 Los mensajes de los sabios en su vida. El 2003 Espejos del tiempo, la regresión del uso físico, emocional y la curación espiritual. El 2004 Eliminar el estrés, buscar la paz interior. El 2006 Muchos cuerpos, una misma alma.
En 2012, los milagros existen, el poder sanador de los cuerpos de vidas de los recuerdos de vidas anteriores. El 2002 también publicó Meditación, el logro de la paz interior y la tranquilidad. Bien, este es el doctor Brian Weiss, un connotado psiquiatra que en su vida se imaginó vivir la experiencia que tuvo a través de la práctica. Y ahora vamos a leer un capítulo. Este capítulo que vamos a leer es el capítulo número 4 de este libro. Y la idea es de que ustedes lean todo el libro, ¿no? Les he hecho una sinopsis del libro con lo más resaltante. Ahora vamos a leer un capítulo, hemos hablado de quién es el autor del libro, pero la idea es que ustedes lo lean. Cuando yo leí este libro por primera vez, ni lo terminé, lo hojeé nada más. No, en este momento no me dijo mucho, fue hace muchos años. Pero ahora último que lo he leído, la experiencia ha sido bastante agradable. Con todo el conocimiento que tenemos dentro de la doctrina escrita, nosotros vamos a poder, al leer este libro, tener un testimonio patente de lo que la doctrina nos enseña, ¿no? Y esto está comprobado científicamente por el doctor Brian Weiss. Bien, ahora vamos a leer el capítulo 4. Este es el momento en que Catherine está en plena sesión de hipnosis y empieza a hablar con el susurro de siempre. Veo una casa blanca, cuadrada, con un camino de tierra enfrente. Hay gente a caballo que va y viene. Catherine hablaba en su habitual susurro adormecido. Hay árboles, una plantación, una casa grande y un puñado de viviendas más pequeñas, como para esclavos. Hace mucho calor. Es el sur. Virginia, según creía. La fecha era 1873. Ella era una niña. Hay caballos y muchos sembrados, maíz, tabaco. Ella y los otros sirvientes comían en una cocina en la casa grande. Era negra. Se llamaba Abby. Tuvo un presentimiento y su cuerpo se puso tenso. La casa grande estaba en llamas. Ardió ante sus ojos. La hice avanzar 15 años hasta 1888. Llevo un vestido viejo. Estoy limpiando un espejo en la planta alta de la casa. La casa es de ladrillos con ventanas, con muchos paneles. El espejo no es plano, sino ondulado y tiene bultos en el extremo. El dueño de la casa se llama James Mason. Usa una chaqueta extraña, con 3 botones y un gran cuello negro. Tiene barba. No lo reconozco. No lo reconocía como alguien presente en la vida actual de Catherine. Me trata bien. Yo vivo en una casa de la propiedad, limpio los cuartos. En la propiedad hay una escuela, pero a mí no se me permite asistir. También hago mantequilla. Catherine susurraba lentamente, empleando vocablos muy sencillos y prestando mucha atención a los detalles. En los 5 minutos siguientes aprendí a hacer mantequilla. También para Catherine eran nuevos esos conocimientos de Abby. La hice avanzar en el tiempo. Estoy con alguien, pero no creo que estemos casados. Dormimos juntos, pero no siempre vivimos juntos. Me siento bien con él, pero no hay nada especial. No veo hijos. Hay manzanos y patos. Hay otra gente en la distancia. Estoy recolectando manzanas. Algo me pica los ojos. Catherine hizo una mueca, con los ojos cerrados. Es el humo, el viento sopla hacia aquí. El humo de la leña encendida. Están quemando toneles de madera.
ahora tosía. Pasa con frecuencia. Hacen que los toneles se pongan negros por dentro, brea, para impermeabilizarlos. Como la sesión anterior había resultado tan apasionante, yo estaba ansioso por llegar otra vez al estado intermedio. Ya habíamos pasado 90 minutos explorando su vida como sirvienta. Había hablado de cubrecamas, mantequilla, toneles. Yo estaba hambriento de lecciones más espirituales. Perdía ya la paciencia. La hice avanzar hasta su muerte. Me cuesta respirar. Me duele mucho el pecho. Catherine jadeaba, obviamente, sufría. Me duele el corazón. Late muy deprisa. Tengo tanto frío. Me tiembla el cuerpo. Catherine empezó a estremecerse. Hay gente en la habitación. Me dan de beber hojas. La tisana tiene un olor raro. Me están frotando el pecho con linimento, fiebre. Pero tengo mucho frío. Murió en silencio. Al flotar hacia el cielo raso, vio su cuerpo en la cama. Una mujer menuda y encogida, de unos 60 años. Flotaba simplemente, esperando que alguien se acercara a ayudarla. Cobró conciencia de una luz y se sintió atraída hacia ella. La luz ganaba en intensidad y en brillo. Aguardábamos en silencio mientras los minutos pasaban con lentitud. De pronto se vio en otra vida, milenios antes de la existencia de Abby. Catherine susurraba nuevamente. Veo montones de ajos colgados en un cuarto abierto, suelo. Se cree que matan muchos males de la sangre y que purifican el cuerpo, pero hay que comerlos todos los días. También hay ajos afuera, en los altos de un jardín. Hay otras plantas allí, higos, dátiles y otras cosas. Estas plantas ayudan. Mi madre está comprando ajos y otras plantas. En la casa hay un enfermo. Estas raíces son raras. A veces una me las pone en la boca, en las orejas o en otras aberturas, y hay que mantenerlas allí, nada más. Veo un anciano con barba. Es uno de los curanderos de la aldea. Él te dice qué debes de hacer. Es algún tipo de peste que está matando a la gente. No embalsaman porque tienen miedo a la enfermedad. A la gente la entierran nada más. Y todos están inquietos por eso. Piensan que de ese modo el alma no puede pasar al otro lado. Pero han muerto muchos. También el ganado se muere. Agua, inundaciones. La gente enferma por las inundaciones. Al parecer acaba de asimilar este poquito la epidemiología. Yo también he pillado una enfermedad por agua. Me duele mucho el estómago. Es una enfermedad del estómago y los intestinos. Se pierde mucha agua del cuerpo. He ido a buscar más agua. Pero eso es lo que nos está matando. Vuelvo con el agua. Veo a mi madre y a mis hermanos. Mi padre ya muerto. Mis hermanos están muy enfermos. Hice una pausa antes de llevarla más adelante en el tiempo. Me fascinaba el modo en que sus conceptos de la muerte y la vida del más allá cambiaban de una vida a otra. Sin embargo, su experiencia de la muerte sí era siempre uniforme, siempre similar. Una parte consciente de ella abandonaba el cuerpo más o menos en el momento en que se producía el fallecimiento. Flotaba por encima y luego se veía atraída hacia una luz maravillosa y energética. Esperaba a que alguien acudiera en su ayuda. El alma pasaba automáticamente al más allá. El embalsamamiento, los ritos fúnebres y cualquier procedimiento posterior a la muerte no tenían nada que ver con eso. Era automático, sin preparativos necesarios, como cruzar una puerta que se abriera. La tierra era estéril y seca. No veo montañas aquí, solo tierra muy llana y seca. Uno de mis hermanos ha muerto. Me siento mejor.
pero aún tengo ese dolor. Sin embargo, no vivió mucho tiempo más. Estoy tendida en el jergón, con algo que me cubre. Estaba muy enferma. No hubo ajo ni hierba alguna que pudiera impedir su muerte. Pronto estaba flotando por encima de su cuerpo, atraída hacia la luz familiar. Esperó con paciencia que alguien acudiera. Comenzó a mover lentamente la cabeza de un lado a otro, como si estuviese contemplando alguna escena. Su voz había vuelto a ser grave y potente. Me dicen que hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Reconocí la voz de los estados intermedios, tanto por su tono grave como por la decidida espiritualidad del mensaje. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento, sin aire en los pulmones. Tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás porque se llama Abrón y has dado su nombre a tu hija. Además, su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante, pues estaba hacia atrás, como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance es muy limitado. Catherine dejó de hablar. Yo permanecí sobrecogido, en silencio. En tanto mi mente estupefacta trataba de ordenar las cosas. En el cuarto reinaba un frío gélido. Kate sabía muy poco de mi vida personal. En mi escritorio había una foto de mi hija que sonreía alegremente mostrando sus 2 únicos dientes de leche. Junto a ella, un retrato de mi hijo. Aparte de eso, Catherine lo ignoraba todo con respecto a mi vida familiar, a mi historia personal. Yo estaba bien formado en las técnicas psicoterapéuticas profesionales. Se supone que el terapeuta debe ser una tabla rasa en blanco, en la cual el paciente pueda proyectar sus propios sentimientos, sus ideas y sus actitudes. Entonces el terapeuta podrá analizar ese material, ampliando el campo mental del paciente. Yo había mantenido esa distancia terapéutica con respecto a Catherine. Ella solo me conocía en mi condición de psiquiatra. Lo ignoraba todo de mi pasado y de mi vida privada. Ni siquiera mis diplomas estaban colgados en el consultorio. La mayor tragedia de mi vida había sido la inesperada muerte de nuestro primogénito Adam, que falleció a principios de 1971, a los 23 días de edad, unos 10 días después de que lo trajéramos a casa desde el hospital. Comenzó a presentar problemas respiratorios y vómitos en bayoneta. El diagnóstico resultó sumamente difícil. Total anomalía del drenaje venoso pulmonar con defecto del septum atrial, se nos dijo. Se presenta una vez de cada 10 millones de nacimientos aproximadamente. Las venas pulmonares, que deben llevar la sangre oxigenada de regreso al corazón, estaban incorrectamente dispuestas y entraban al corazón por el lado opuesto. Era como si el corazón estuviese vuelto hacia atrás. Algo muy, pero muy raro. Una desesperada intervención a corazón abierto no pudo salvar a Adam, quien murió varios días después. Lo lloramos muchos meses. Nuestras esperanzas, nuestros sueños estaban destrozados. Un año después nació Jordan, nuestro hijo, agradecido bálsamo para nuestras heridas. Por la época del fallecimiento de Adam, yo había estado vacilando con respecto a mi temprana elección en la carrera psiquiátrica. Disfrutaba de mi internado en medicina interna y se me había ofrecido un puesto como médico. Tras la muerte de Adam decidí con firmeza hacer que la psiquiatría fuera mi profesión. Me irritaba que la medicina moderna, con todos sus avances y tecnología, no hubiera podido salvar a mi hijo, ese simple y pequeño bebé. En cuanto a mi padre,
Había gozado de excelente salud hasta sufrir un fuerte ataque cardíaco en 1979, a la edad de 61 años. Sobrevivió al ataque inicial, pero la pared cardíaca quedó irreparablemente dañada. Falleció 3 días después. Eso ocurrió unos 9 meses antes de que Catherine se presentara a la primera sesión. Mi padre había sido un hombre religioso, más ritualista que espiritual. Abraham, su nombre hebreo, le sentaba mejor que Alvin, en inglés. 4 meses después de su muerte nació Amy, nuestra hija, a la que dimos su nombre. Y ahora, en 1982, en mi tranquilo consultorio en penumbra, una ensordecedora cascada de verdades ocultas, secretas, caía en torrentes sobre mí. Nadaba en un mar espiritual y me encantaba esa agua. Se me puso piel de gallina en los brazos. Catherine no podía conocer esa información de modo alguno, ni siquiera tenía manera de averiguarlo. El nombre hebreo de mi padre, el hecho de que un hijo mío hubiera muerto en la primera infancia por un defecto cardíaco que solamente se presenta una vez de 10 millones. Mis dudas sobre la medicina, la muerte de mi padre y la elección del nombre de mi hija, todo era demasiado, muy específico. Excesivamente cierto. Catherine, esta mujer que solo era una técnico de laboratorio poco cultivada, actuaba como conducto de conocimientos trascendentales. Y si podía revelar esas verdades, ¿qué más había allí? Necesitaba saber más. ¿Quién, balbuceé? ¿Quién está allí? ¿Quién te dice esas cosas? Un maestro, susurró ella. Me lo dicen los espíritus maestros. Me dicen que he vivido 86 veces en el estado físico. La respiración de Catherine se hizo más lenta y dejó de mover la cabeza. Descansaba. Yo quería continuar, pero las implicaciones de lo que me había dicho me distraían. ¿Tendría en verdad 86 vidas anteriores? ¿Y qué podía decirse de los maestros? Era posible. Era posible que nuestras vidas fueran guiadas por espíritus carentes de cuerpo físico, pero dueños de gran conocimiento. ¿Hay acaso peldaños en el camino hacia Dios? ¿Era real todo esto? Me costaba dudar, considerando lo que Catherine acababa de revelarme, pero aún luchaba por creer. Estaba superando años enteros de una formación de programación diferente, pero en la mente, en el corazón, en las entrañas, sabía que ella estaba en lo cierto. Estaba revelando verdades. Y lo de mi padre y mi hijo, en cierto sentido, aún estaban vivos. Nunca habían muerto del todo. Años después de sepultados, me hablaban y lo demostraban así, proporcionando información muy específica y secreta. Y, puesto que todo eso era cierto, ¿era mi hijo un espíritu tan avanzado como Catherine decía? ¿Había aceptado en verdad nacer para nosotros y morir 23 días después a fin de ayudarnos a saldar deudas kármicas? Y, por añadidura, darme lecciones de medicina y de humanidad empujándome de nuevo hacia la psiquiatría. Esos pensamientos me alentaron mucho. Por debajo de este estremecimiento sentí una gran oleada de amor, una fuerte sensación de ser uno con el cielo y la tierra. Mi vida jamás volvería a ser la misma. Una mano se había extendido desde lo alto, alterando irreversiblemente el curso de mi vida. Todas mis lecturas hechas con examen cuidadoso y distanciamiento escéptico desembocaban en un lugar. Los recuerdos y los mensajes de Catherine eran verdad. Mis intuiciones sobre lo cierto de sus experiencias habían sido correctas. Tenía los hechos, tenía las pruebas, sin embargo. Aún en ese mismo instante de júbilo y comprensión, aún en ese mismo momento de experiencia mística, la vieja y familiar parte lógica y recelosa de mi mente estableció una objeción.
Tal vez se trata solo de una percepción extrasensorial, de alguna capacidad psíquica. Era toda una capacidad, sin duda. Pero eso no demostraba que existiera la reencarnación ni los espíritus maestros. Sin embargo, en esa ocasión estaba bien informado. Los millones de casos registrados en la bibliografía científica sobre todo los niños que hablaban idiomas extranjeros sin haberlos oído nunca, que tenían marcas de nacimiento allí donde habían recibido antes heridas mortales. Esos mismos niños que sabían dónde habían objetos preciosos ocultos o enterrados a miles de kilómetros, décadas o siglos antes. Todo era un eco del mensaje de Catherine. Yo conocía el carácter y la mente de la muchacha. Sabía cómo era y cómo no. Y mi mente ya no podía engañarme. La prueba era demasiado evidente, demasiado abrumadora. Eso era real. Y ella lo verificaba cada vez más en el curso de nuestras sesiones. En las semanas siguientes, a veces yo olvidaba la intensidad, la fuerza directa de esa sesión. A veces caía de nuevo en la rutina cotidiana, preocupado por las cosas de siempre. Entonces las dudas resurgían. Era como si mi mente, al no concentrarse, tendiera a volver hacia los patrones y creencias antes de escepticismo, hacia el escepticismo. Pero entonces me obligaba a recordar eso había ocurrido realmente. Comprendía lo difícil que era creer esos conceptos sin haber pasado por una experiencia personal. La experiencia es necesaria. Para añadir crédito emocional a la complexión intelectual. Pero el impacto de la experiencia siempre se desvanece hasta cierto punto. En un principio no tuve conciencia del porqué de mis grandes cambios. Me reconocía más sereno y paciente. Otros comentaban que se me veía muy en paz, más descansado y feliz. Yo sentía más esperanza y alegría. Encontraba en mi vida más sentido y satisfacción. Comprendí al fin que estaba perdiendo el miedo a la muerte. Ya no temía mi propia muerte, ni a la no existencia. Me daba menos miedo la posibilidad de perder a otros, aún sabiendo que desde luego los echaría de menos. Qué poderoso es el miedo a la muerte. Llegamos a grandes extremos para evitarlo. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones por la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de niños que lleven nuestro nombre. Esforzados intentos de ser cada vez más juveniles, etc. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte, tanto que a veces olvidamos el verdadero propósito de la vida. Además, estaba empezando a ser menos obsesivo. No necesitaba dominarme sin cesar. Aunque trataba de mostrarme menos serio, esa transformación me resultaba difícil. Aún tenía mucho que aprender. De hecho, ahora tenía la mente abierta a la posibilidad, incluso a la probabilidad, de que las manifestaciones de Catherine fueran reales. Esos datos increíbles sobre mi padre y mi hijo no se podían obtener por medio de los sentidos habituales. Sus conocimientos, sus habilidades, demostraban sin lugar a dudas la existencia de una notable capacidad psíquica. Resultaba lógico creerla, pero yo me mantenía precavido y escéptico con respecto a lo que leía en la literatura popular. ¿Quiénes son esas personas que hablan sobre fenómenos psíquicos, sobre la vida después de la muerte y otros asombrosos hechos paranormales? ¿Están preparados en el método científico de la observación y la comprobación? Pese a mi abrumadora y maravillosa experiencia con Catherine, sabía que mi mente, naturalmente crítica, continuaría analizando cada nuevo hecho, cada fragmento de información. Lo revisaría para ver si concordaba con la estructura y el sistema de trabajo que iba surgiendo de cada sesión. Lo examinaría desde todos los ángulos, con el microscopio del científico. Sin embargo,
ya no podía negar que el marco del trabajo estaba allí. Bien, hermanos, esta ha sido la lectura del capítulo 4 del libro Muchas vidas, muchos maestros. He querido solamente leerles un capítulo porque la idea es que ustedes lean el libro, disfruten de esa experiencia porque es fascinante todo el libro y puedan tener con esto un testimonio patente de lo que la doctrina nos enseña y de lo que nosotros vemos también dentro de nuestra práctica de la doctrina espírita. Escuchemos el mensaje de los maestros, que es básicamente lo que nos dice la doctrina espírita. Pero por sobre todas las cosas, entender que hemos venido a aprender, a enseñar, a evolucionar, y que solo podremos salvarnos con la caridad. Gracias, hermanos. Espero sus preguntas. Yo no sé. Ok, Rosalía, ¿deseas hacer una pregunta? Sí, Silvita, yo quisiera preguntarte del estudio, del análisis que has hecho del libro y de la biografía de este psiquiatra. ¿No habría una transgresión a la parte de que cuando nacemos nuevamente venimos con el velo del olvido? ¿Cuál es el sentido en este caso de que los espíritus superiores hayan querido darle un mensaje a este psiquiatra a través de esa nueva forma que él encontró de hurgar en las vidas pasadas de las personas? No te escucho. Tu audio. Lo que podemos ver a través de este libro, porque estamos analizando la obra, el libro, ¿no? Hay algunas relaciones que pueden haber con la doctrina espírita. Nosotros tenemos el conocimiento que nos han dado los espíritus superiores a través de la decodificación de la doctrina espírita hecha por Allan Kardec. Pero acá estamos hablando de un libro y de una experiencia de una persona que no tiene ningún conocimiento espírita, pero que sin embargo en la práctica de su profesión, que es la psiquiatría, y en esta técnica de la hipnosis, descubrió todas estas cosas que guardan estrecha relación con lo que nosotros vamos aprendiendo. No es exactamente todo, es la forma en que ha recibido los mensajes, es la forma en que Catherine pudo manifestar lo que escuchaba, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con él se inicia la práctica de la regresión de vidas pasadas, y con esta técnica se trata de ayudar a muchas personas a superar fobias y traumas generados, ¿no? en una primera edad, en una primera etapa, porque generalmente la mente es tan sabia que muchas personas olvidan momentos en los cuales han sido dañados, porque la mente se lo protege, ¿no? Pero ahí sigue el dolor, ahí sigue el trauma, sigue saliendo, ¿no? Entonces, el hecho de llevarlos, con esta técnica de regresión, llevarlos al momento exacto en el que fueron dañados, es el momento en el que ellos lo confrontan y lo superan, ¿no? Y también tengamos en cuenta que nosotros venimos muchas veces a saldar deudas de vidas pasadas, pero no lo sabemos, ¿no? Y de alguna manera esta práctica y esta técnica ayuda a todas esas personas, ¿no? Y es lo que nos está diciendo la obra, este libro del autor Brian Weiss, que es un psiquiatra, ¿no? Ok, ¿alguien más? Gracias, Silvia. De nada. Gracias, Rosalía, por tu pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún comentario, compartirnos algo sobre el tema? De repente Vita, que ya leyó el libro.
señorita parece que va a Sí, hacernos algún disculpen, comentario. bueno, sí, efectivamente. Ok. Ok. Sí, bueno, leí el libro hace muchos años, me has hecho acordar, Silvia, muchas gracias. También recuerdo haber leído Lazos de Amor. Es ahí donde él también habla de la historia de su esposa, ¿no? Efectivamente, para él, Catherine es una persona que le sirve mucho para estudiar en las regresiones que ella tiene. Inclusive hay una parte en que ella recuerda hasta el momento de su concepción, o sea, momentos antes de nacer. Ujú, Eso está en parte del libro. Es muy interesante y efectivamente, Silvia, ujú, hace tanto tiempo que yo lo leí y lo tomé, mire, una experiencia personal. Yo recuerdo que se lo mencioné, se lo conté a mi hermana Sonia. Yo le hablé a ella, a Sonia, de este libro cuando yo empezaba a leer mucho antes de conocerlos a ustedes y de conocer de saber que existía el mundo espírita, ¿no? Yo leí este libro y yo le comenté a mi hermana Sonia y le dije, Sonia, muchas cosas de lo que dicen acá, yo me identifico como con recuerdos. Le dije eso a Sonia, lo conversamos. ¿Y por qué? Porque había quiero recordar bien, no sé si fue en Lazos de Amor, un capítulo donde ella recuerda, yo no sé bien si es Catherine, como yo repito, lo leí hace muchos años atrás, recuerda que ella perdió a su hijo se ahogó, el niño se ahogó. Ella recuerda eso en vidas pasadas. Y ella, no recuerdo, creo que se suicida, algo así. Yo me identifiqué mucho con ese caso, mucho, me afectó mucho. Y entonces eso es lo que yo le mencionaba a mi hermana Sonia, porque sentí una empatía, un dolor como que hubiera pasado exactamente algo así alguna vez. Entonces, pienso que se le permitió a este médico ir por ese camino para que él también a la ciencia o de alguna manera reafirmara de que existe ujú. la espiritualidad, de que existe estas situaciones que la ciencia a veces no lo quiere aceptar. Es por eso que algunos médicos también rechazan sus creencias de este doctor. Sin embargo, es un estudioso, es una persona que llegó a creer, y para creer tuvo que conocer a Catherine, que ella inclusive le habla de sus situaciones, de sus vidas, que no tenía cómo saberlo. Entonces, Ujú. eso recuerdo que yo lo mencioné, sí. Entonces, muchísimas gracias, Silvia. Yo voy a volver a leerlo, voy a buscar mi libro por ahí, Vas voy a a ver que buscarlo. vas a ver que va a ser una nueva experiencia, nada que ver con la Debe primera, porque ahora serlo. tienes un conocimiento que no tenías antes, ¿no? Claro Sí, que sí, exactamente. Y ahora yo lo ajá, tomo de otra manera, porque para mí era oh, wow, mira, pero no le daba mayor, ¿cómo puedo decir? Explicación, ¿no? Siempre quedaba un halo de misterio ahí, y ahora ya podemos darle una explicación. Y es muy, muy bonito. Muchas gracias, Silvia. ahora recordando lo que nos dice el libro de los espíritus, que no todo el conocimiento se nos es dado, eh, y también es importante saber que los estudios de mecánica cuántica y de física cuántica están analizando aspectos dentro de la materia, esa materia que es tan pequeña que no podemos ver, pero que sin embargo, al ser observada, este, cambia, se altera, ¿no? El otro día estábamos hablando, y eso tiene que ver mucho con la irradiación, ¿no? Cuando uno emite una energía, pues es capaz de modificar. Tiene que ver con lo que nos dicen de los fluidos universales, que son imperceptibles a los sentidos, pero son capaces de modificar la materia. Todas estas cosas que nos han dicho en el libro de los espíritus y que no conocemos totalmente, porque no podemos decir que conocemos eh, todos los estados de la materia. No podemos decirlo todavía. No, hay cosas que todavía no desconocemos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con esto es de que hay cosas que la ciencia no acepta porque no tiene el conocimiento todavía para poder demostrarlo.
pero no significa de que no exista. Claro, ¿Ya? en este punto... Entonces, es a un psiquiatra como él tocarlo de esta manera, y que él escriba los libros que ha escrito, que son libros que están circulando y que se mantienen vigentes. Él todavía está vivo, él todavía sigue dictando conferencias, creo que tiene 77 años, ¿no? Es por una razón, es para llamar la atención sobre algo, Claro. ¿no? Como en algún momento... Sí, Silvia, bueno, no sé si cae en estos momentos, porque acabo de recordar algo muy importante, ya que tocas el tema, es un comentario muy pequeño nada más. Justamente en esos tiempos, cuando leí este libro, bueno, ustedes ya conocen, todos aquí son mediums, tienen una facultad y entonces han tenido que vivir experiencias, y yo vivía tantas siempre he vivido tantas experiencias. Entonces yo fui a Impares, me recomendó una persona, ahí había un psicólogo, porque justamente yo pensaba de que era una normal por las cosas mediúnicas que pasaban en mi entorno, ¿no? Es verdad. Y esta persona, bueno, yo le contaba las manifestaciones porque yo ya no sabía qué hacer. O sea, yo pasé por psicólogos, pasé por sacerdotes, pasé por pastores, ya no sabía por dónde más pasar, porque nadie me daba una explicación satisfactoria, ¿no? Y esta persona me recomendó ir a la universidad, la católica. Ahí estaban estudiando a las personas que tenían estas facultades. Facultades, ¿sí? Exactamente, sí. Y que, bueno, le ponen ahí como unos chupones y todo eso, y te Ya van toman a hacer una un foto. escáner. Exactamente, y te ven el aura, todo. Honestamente, yo llegué a sacar la cita, pero no pude ir porque tuve que viajar. Yo viajé y ahí fui a Brasil, y ahí es que yo le conté a mi hermana Sonia esta situación y ya quedó ahí. Entonces esto se siguió dando hasta que llegué a ustedes, gracias a Dios, ¿no? Pero efectivamente se está estudiando esto, Silvia. Lo que pasa es que, bueno, Sí, no sé por qué y, no ha salido. y libros como y profesionales que estén investigando a lo que algunos llaman fenómenos paranormales, porque no están entrando dentro de la filosofía como nosotros, de la doctrina, de una doctrina como la nuestra, ni estudiando esta filosofía de vida. Entonces, ellos empiezan a investigar los efectos, pero el hecho de investigar los efectos ya es una llamada de atención al mundo para que se dé cuenta que efectivamente esto ocurre. Claro, La idea no ahora son tampoco los efectos, sino el cambio moral. Lo importante acá es la transformación moral en todo momento. Las facultades, las manifestaciones espirituales y todo lo demás son importantes, sí, pero lo trascendental, lo importante es la transformación moral de cada individuo. Eso es lo que nos va a ayudar a avanzar. Eso es lo realmente importante. ajá. Bueno, para terminar, el otro día yo les recomendé una serie que me la mandó, es un documental que me lo mandó mi hermana, está en Netflix. Es un documental de las experiencias que muchas personas han tenido cuando supuestamente murieron, ¿no? O regresaron supuestamente de la muerte, de las experiencias que ellos han tenido. Y sí, ya hay una universidad allá en Estados Unidos que está estudiando estas manifestaciones, estas situaciones. Así que quien pueda verlo, que lo vea, porque es muy interesante, ya es algo más serio. ¿Ok? Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. ¿Alguien más desea comentar o preguntar algo? Alejandro. Te escuchamos, Alejandro. Te escuchamos, Alejandro. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Alejandro, te escuchamos. Ya. Silvia, una consulta. Explicabas que mientras nosotros
no nos desarrollemos espiritualmente, vamos a seguir encarnando, ¿no? Hasta que evolucionemos espiritualmente. Entonces, el caso de esta señorita que estás comentando con el psiquiatra, claro, esta señorita tuvo un estímulo, ¿sí? Se le hizo una regresión y comienza a tomar conciencia de una vida anterior. Yo te consulto si nosotros, que somos miembros del grupo espírita, también sería recomendable, digamos, de una u otra forma, tener un estímulo como para hacer una regresión a una vida anterior y podernos conocer un poco mejor nosotros mismos y permitir de esta forma no estar ya reencarnando tantas veces. ¿Sería posible? ¿Sería recomendable? No. Ese es mi consulta. Y te lo dicen ahí, ¿no? Porque una de las preguntas que le hizo Brian Weiss a los maestros es ¿por qué no nos quedamos en ese estado donde se aprenden las cosas más rápido en el mundo espiritual? Y le dijo que no, que nosotros tenemos que bajar a tener una experiencia terrenal para aprender, para cancelar deudas generadas en vidas pasadas, que es lo mismo que nos dice la doctrina. Y obviamente no podemos venir sabiendo que hemos sido. Estos casos de regresiones son situaciones muy excepcionales. Nosotros cuando venimos, el cielo sobre nosotros se ve lo de olvido, y es lo que me estaba diciendo Rafael hace un momento, y y porque no tenemos que tener ni ventajas ni dificultades, en el sentido de que o venimos creyéndonos mucho o venimos sintiendo mucha culpa y eso nos impide avanzar. Sí venimos con inteligencia y sí venimos con intuición, ¿ya? Y es básicamente lo que nos dice la doctrina espírita y lo que le dicen los maestros, porque él le pregunta, ¿por qué no nos quedamos acá? Si acá aprendemos más rápido. No, es preciso aprender por la carne. Es preciso venir, encarnar, tener una experiencia, interactuar con el mundo, volver a encontrarte con personas a las que hiciste daño. Es preciso que vengas a cancelar, es preciso que vengas tú también a aprender. Entonces, y estos casos excepcionales que de estas personas son por motivos muy puntuales, ¿no? Catherine, ¿por qué va la regresión y por qué no mejoraba? Y esto no lo decía, no he tocado ese tema, y porque yo quería que mi intención era de hacer una sinopsis del libro, hablar del autor, leer un fragmento y que ustedes lo lean y lo vayan descubriendo. Pero ¿por qué se recurre a la hipnosis? ¿Cuál es el concurso de situaciones que se dan en ella para que se tenga que llegar a la hipnosis, ¿no? El detalle es que ella no mejoraba. Ella tuvo un problema, ella fue abusada por su propio padre, ¿ya? Entonces era algo que ya no podía procesar. Y por otro lado, también hubieron deudas generadas en vidas pasadas. Y entonces ella en esas regresiones siempre se le ve sufriendo, pero obviamente ella todas esas regresiones no ha regresionado en todas esas vidas, en unas cuantas. ¿En qué momento se generan las deudas? En cualquiera de esas vidas, de esas 86 que manifiesta tener por ahora. Por ahora, quiere decir que nosotros somos la mejor versión, somos la mejor encarnación. Entonces, ¿cuánto hemos pasado para llegar acá? Sin embargo, tenemos tantos defectos, tenemos tantas cosas que aprender, tenemos tantas cosas que manejar dentro de nuestro carácter, de nuestro espíritu, tanto que moralizarnos. ¿Cuánto más nos falta? ¿Cuántas más encarnaciones faltarán? Siempre tenemos que venir a tener una experiencia terrenal, una experiencia que nos permita avanzar, porque solamente está aquí abajo en la carne que se aprende con el dolor. En el mundo espiritual no se siente nada, todo es paz, tranquilidad, y dependiendo también del estado mental en el que te vayas. Recuerda que como es acá arriba, es abajo, ¿no? Como es abajo, es arriba, ¿no? Te llevas eso. Muchas gracias. A ti, Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro.
¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Por favor, no olviden sus micrófonos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, agradecerle a Silvia por la interesante charla en la que nos demuestra, bueno, el autor nos demuestra a través de este libro la real existencia, primero que nada, del otro plano, segundo, la confirmación de la reencarnación y los débitos que traemos y las deudas que venimos trayendo de otras vidas y los traumas que esas otras vidas nos traen, porque venimos trayendo también traumas de otras vidas y por eso muchas veces no podemos desarrollarnos tan bien, no solamente por el pago de estas deudas, sino por lo traumático que puede haber sido las experiencias terrenales antecedentes a la actual. Entonces, por ahí que tenemos ciertos pánicos, por ahí que tenemos ciertos temores, e inclusive tenemos hasta ciertas enfermedades que se originan emocionalmente, son de otras vidas. Venimos trayendo también las emociones, los sentimientos, no solamente los conocimientos, las habilidades, no, que sino también tenemos eso. Entonces, nos viene demostrando que la finalidad, pienso yo, que es esa, ¿no? Como dice Silvia, acercarse a la espiritualidad de repente más hacia el lado científico. ¿Para qué? Para llamar la atención de la humanidad. Entonces, toda una persona, todo un psiquiatra que nos escriba estos libros y nos cuente estas experiencias definitivamente son acreditables. Ok, muchísimas gracias Silvia, estuvo muy interesante. Vamos a subir el link del libro que está en la biblioteca para los que no han ingresado todavía a dar una miradita a la biblioteca del centro. Lo tenemos ahí también. Ok, y lo encuentran también en YouTube, en audiolibro, a quien le interese escucharlo. Gracias a Silvia. Vamos a pasar a lo siguiente ahora.